Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632 4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos. Analizando hoy uno de los aspectos que más preocupan al país y al mundo, que es el escenario del trabajo. Para eso vamos a conversar con un especialista en el tema, el periodista Luis Autalán. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Hola Claudia, muchas gracias, muy cordiales por la invitación. Bueno, Luis, existe un informe de tendencias, si no me equivoco, de la OIT, que hace un relevamiento de la situación del trabajo, del desempleo, de la precarización. Especialmente hace foco en América Latina y el Caribe. En realidad, digamos, se divide en dos partes el informe de la Organización Internacional del Trabajo con sede en Suiza. El primero es global, respecto a tendencia 2020, qué se puede esperar del mercado de empleo. Y la segunda es, hablemos en conceptos que manejan los jóvenes, hacer foco o hacer zoom en América Latina. Respecto a datos duros y concretos, la Organización Internacional del Trabajo, para quienes gustan de conocerla, algo así como las Naciones Unidas del Empleo, ponderan en que hay 500 millones de personas con problemas de empleo en el mundo. Para dar una imagen y atarnos a tiempo, esas personas llenarían cerca de 9.730 estadios del Racing Club de Avellaneda, para tratar de visualizarlos. Y el dato preocupante, porque estamos rodeados de trabajadores jóvenes, es que 267 millones de jóvenes no trabajan ni estudian, y no por falta de voluntad, sino por esta suerte de evolución del trabajo, por la precarización y por otros factores. Cifra preocupante porque además de esos 500 millones, la OIT considera que 120 ya dejaron de buscar empleo, es decir, se hartaron, se deprimieron del trato que les brinda el mercado y en esa cifra global hay, digamos, 189 que sí han perdido el trabajo en los últimos tiempos. Bueno, ¿cuál es el escenario? ¿Hay contracción del empleo o hay alguna esperanza para que esto se reactive? Bueno, se ha escrito libros respecto a que el mercado de trabajo está cambiando, está evolucionando, que no es el que conocieron nuestros padres, nosotros mismos y demás. La cuestión es sencillo explicarlo desde un libro y profetizar, sí. La realidad concreta es que te hacía esa mención respecto al escenario particular de América Latina, porque son condiciones de trabajo que a veces poco tienen que ver con países desarrollados. Y ahí la cuestión se complica, porque para dar algunos ejemplos, en escenarios como Brasil, donde se aplicó una reforma laboral, digamos, severísima, uno de los argumentos políticos o de campaña, tanto de Temer como en la continuidad con Jair Bolsonaro, era que a partir de esa, digamos, de quitar derechos a los trabajadores, iba a haber mayor oportunidad de empleo. Las estadísticas del último año revelan que simplemente lo que sucedió es que creció la informalidad y la precariedad. Así que hay un desafío muy importante porque países en crisis como la Argentina basan su apuesta a futuro en elevar el crecimiento, la producción, el comercio exterior, que es el área que vos también dominás, y esto se hace con trabajo. El tema es dónde buscarlo. Casi tan complicado como dónde encontrar la generación de dólares que necesita el país para recuperarse de sus múltiples afecciones económicas. ¿Cuál es la situación de la mujer? La mujer, digamos, cuenta con dos clásicos lamentables. Una es algo que ha sido bandera de batalla de los movimientos feministas respecto a que a igual obligación o a igual responsabilidad la mujer percibe menor salario. La segunda inmediata es que más allá de un cupo, lo que necesitaría la mujer es realmente una concepción, una consideración, estamos en el siglo XXI, de su importancia y de relevancia y que no solamente todo pasa por ese toque femenino que se dice que deben tener algunos empleos o que las mujeres a veces tengan que, digamos, tomar actitudes de hombre
para sobreponerse y sobrevaler. Pasa en el mercado laboral, pasa en la política, pasa en la justicia. ¿Qué rol juega el cuentapropismo? El cuentapropismo está, digamos, de alguna manera, de lo que hemos visto en los últimos años en la República Argentina, se lo intentó disfrazar con algo simpático, romántico, épico, como es los emprendedores. En realidad, los cuentapropistas son aquellos que forman parte de un segmento importantísimo de la economía de un país, que hacen la actividad de gente que a veces no está registrada y que de alguna manera es el último recurso, ¿no? Un término deportivo, un término que hace a hacer lo que se pueda y en las circunstancias que se pueda, porque todos sabemos que el tiempo no para y las necesidades de alimentación, consumo, vestimenta y salud son muchas para más seres humanos. O sea que, en términos generales, tenemos una caída del empleo. Exacto. Y, digamos, el informe Tendencias 2020, lo que agrava en el marco de América Latina, es que estamos hablando de países con economías complicadas. Esto es un mapa de la región. Digamos, diferente es plantear puertas adentro de Estados Unidos, donde Donald Trump, casi en modo justicialista, protege a sus sectores productivos del interior y ha logrado ¿qué? Prácticamente a tener pleno empleo. Y vos sabés muy bien que con pleno empleo, con fuertes exportación muy importantes y con bajo y solamente sosteniendo las importaciones estrictamente necesarias, está generando un escenario potable para generar trabajo, que es el gran dilema y el gran desafío de estos tiempos. Otra situación preocupante es el salario real, ¿no? ¿Hay una disminución también en este sentido? Sí, digamos, faltan remedios. Salario real entendemos por realmente el ingreso significativo que tiene una familia, y esto en algunas mediciones digamos que varían en un par de puntos, se marca para el sector público, en la Argentina estamos hablando, con una incidencia del 22%, y en cuanto a los trabajadores privados con el 17%. La cuestión es que el salario real y su caída prácticamente son un valor absoluto. Pensá que estamos hablando de un 2020 donde las paritarias, considerando una inflación estimada del 43% como piso quizás para este año, no habrá quizás acuerdo salarial o no serán muchos los que logren empatar o superar. El caso de camioneros quizás es una excepción, 26.5% para el tramo de enero a junio, bueno, es ilustrativa. Otros sectores, déjame pasar el chivo, prensa, por ejemplo, ha sido uno de los sectores que peor paritaria cerró en 2019, solamente superado por los textiles, y todos sabemos lo que ha sucedido en los últimos 4 años en el país con sectores como textiles, calzado y demás. Bien, digamos, siempre la situación de los trabajadores está en desventaja con respecto a la inflación, ¿no? En este año, ¿qué expectativas hay respecto a las negociaciones? O sea, bueno, estábamos se comentando... parte con una actitud, digamos, no optimista en ese sentido. Sí, siempre se va a quedar ese status quo de ir corriendo detrás de la inflación, porque... Sí, además es, digamos, es un atleta, digamos, experto en 100 metros, la inflación al que no podemos tomarlo, no podemos sujetarlo. ¿Por qué? Hace pocas horas el presidente Alberto Fernández reiteró algo que comentábamos en Va de Negocios en cuanto a que no es partidario que se apliquen las cláusulas gatillo. Todo el mundo lo sabe, pero lo aclaramos. Cláusula gatillo es una cláusula automática por la cual tu salario se ingresa, se equilibra a la cuestión inflacionaria, al rigor de la inflación. Eso no va a haber. ¿Qué significa en buen romance? Bueno, que por un lado el gobierno hace suya la consideración de que los sueldos generan inflación, que es un tema para debatirlo bastante rato. Y la otra es que esto que te estaba comentando, con una expectativa inflacionaria del 43% y pocas organizaciones o grupos de trabajadores que vayan a alcanzar o superar esa cifra, no tenés demasiadas herramientas, salvo que se reitere algo con lo cual el gobierno abrió su programa de medidas anticrisis, que son las sumas fijas, que está lejos de ser, esto hay que explicarlo, un convenio salarial. Es decir, es un decreto que, si bien el gobierno se encargó de edulcorarlo, por decirlo de alguna manera, en cuanto a que sería el piso paritario, para algunas organizaciones de trabajadores, esos 4.000 pesos, esa suma por decreto, significó que pudieran cerrar su acuerdo 2019, que por supuesto no había sido ventajoso ni mucho menos. Bien, para cerrar, Luis, ¿cómo crees que es la situación en este momento de los gremios? Sí.
peleando a favor de los trabajadores, porque han dicho que van a acompañar al gobierno en este sentido. Bueno, diríamos que habría que invocar a Carlos Indio Solari, ¿no? Hacer una pequeña adaptación de su metáfora. Todo sindicato es político y quizás muchos no lo recuerdan, pero a cierre de fin de año, la primera visita de Alberto Fernández, ¿qué dijo la CGT? Somos parte de este gobierno y no estamos viviendo en San Marino. ¿Qué significa esto? Bueno, que la disputa sindical será, en el mejor de los casos, por mantener puestos de trabajo, por tratar de lograr las paritarias más fuertes, pero todos sabemos que en esa circunstancia los que triunfan o los que llevan un mejor resultado son los sindicatos más poderosos que en la Argentina, digamos, en cuanto a rigor salarial, determino con esto, podés tomar 3, aceiteros, camioneros y los bancarios de Sergio Palazzo. Muchísimas gracias, Luis. Hasta nuestro próximo encuentro. Un placer. Seguimos acá en Metro con el señor Ismael Bermúdez.